Vamos a comenzar, esta es la cuarta temporada que vamos a ver del programa Herederas del Reino y lo vamos a hacer temporada por temporada. Y en el día de hoy quiero hablarles del tema del reino de los cielos. Esta temporada pues básicamente vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos y vamos a desglosar muchos aspectos interesantes que quizás muchos de ustedes desconocen o pues que no han sido estudiados a profundidad. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1 en el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí vemos que nosotros antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero que ahora hemos sido trasladados al reino de Yahoshua, y este es el reino de los cielos. Vamos a estudiar entonces acerca del reino de los cielos, pero antes de empezar tenemos que tener claro que uno de los factores primordiales que deberíamos tomar en cuenta para hacer este estudio es deshacernos del concepto de democracia. Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero cuando entregamos nuestra vida al Mesías, trasladamos toda una gama de nociones de lo que nosotros creemos que debería ser el reino. En otras palabras, nosotros entramos al reino con una mente democrática, donde pensamos que somos nosotros los que legislamos y establecemos las reglas, cuando esto no es así. Para una persona que ha nacido en monarquía, no es difícil entender el concepto de reino, ya que conoce todo lo que supone y conlleva vivir bajo la sujeción de un reinado. Pero esto no es así para los que hemos nacido en otros sistemas de gobierno. Vamos a preguntarnos por un momento, ¿qué es un reino? Un reino es un dominio, es un lugar donde se ejerce o se tiene control y dominio. Es un área donde se gobierna. En el ámbito espiritual, que es el ámbito que nos interesa, solo podemos ser gobernados ya sea por el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Hay solamente dos opciones, no hay una tercera opción. El reino, ya sea que usted sea parte del reino de los cielos o que sea parte del reino de las tinieblas. En este estudio solamente vamos a hablar acerca del reino de los cielos, en donde la máxima autoridad es nuestro rey, Yahoshua, que es considerado o es llamado con el título de Rey de Reyes. Cuando Yahoshua el Mesías estaba en la tierra, él predicó ampliamente acerca del reino de los cielos. Decía que el reino de los cielos se había acercado. Incluso muchas de las parábolas que él relataba con las cuales él predicaba, hablaban de su reino. Esto lo podemos corroborar en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13 y en el verso 18, donde nos dice de la siguiente manera: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Elohim y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Elohim? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vemos acá que estos son parábolas. Todo el tiempo Yahoshua, a través de las parábolas, trataba de anunciar y de explicar el reino que se había aproximado. Pero las personas naturales pensaban que se trataba de un reino natural, de un reino terrenal. Sin embargo, el mismo Yahoshua dijo que su reino no pertenecía a este mundo. Esto lo corroboramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, verso 36, dice, respondió Yahoshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Y respondió Yahoshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Sin embargo, vemos que no todos lo podían entender.
Fíjate que dice que solo los que son de la verdad pueden escuchar su voz, o sea, que solo los que son de la verdad pueden entenderlo. Aquellos que son naturales o que tienen una mente terrenal no pueden comprender nada acerca de este reino. Como creyentes nosotros queremos saber más, pues nunca hemos visto nada semejante a este reino y queremos conocer cómo es, cómo será, cómo se manifestará ese reino. Bueno, pues este reino tiene varias cualidades y acá solamente voy a nombrar algunas para que nosotros podamos comprenderlo un poquito mejor. Fíjate que Yahoshua cuando hablaba en parábolas siempre decía el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a tal otra cosa, porque él trataba de hacer una equivalencia en el ámbito terrenal, de explicar algo que era totalmente espiritual. Pues entre las cualidades que tenemos y que solamente voy a nombrar algunas, aquí tenemos que este reino de los cielos no tendrá fin. Es un reino eterno. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 31 dice, y ahora le dijo el ángel Gabriel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En otras palabras, va a ser un reino eterno, es un reino que no va a tener límites de tiempo. Número 2, ese reino es salud y sanidad. En este reino no existe la enfermedad, no existe la muerte, no hay enfermedad en este reino. En el Evangelio de Lucas también nos dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Elohim. Entonces aquí vemos que el reino de los cielos trae sanidad consigo. También número 3, el reino de los cielos es paz, justicia y gozo. En otras palabras, en este reino no hay guerra, no hay injusticia y tampoco hay tristeza. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 17, el apóstol Pablo nos dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es bien importante. No es una paz como la que da el mundo. No es un gozo o un placer como el que da el mundo. No es la justicia que da el mundo, sino que dice que es en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Así que es bastante diferente a los reinos que conocemos en este mundo. Número 4. Este reino es inconmovible, o sea que no cambia. Este reino no puede ser alterado, no puede ser corrompido, no puede ser cambiado, mudado. Esto nos lo corrobora la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 28, donde nos dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, agradándole con temor y reverencia. Aquí añade de que tenemos que, primero, ser agradecidos y segundo, tenemos que tener temor y reverencia hacia nuestro rey. Número 5, en las cualidades de este reino, es que es un reino poderoso. Este reino no consiste en el mero discurso político al que muchas veces estamos acostumbrados en los sistemas de gobierno del mundo. No consiste en vana palabrería, en halagos ni en salamerías. En 1 Corintios, en el capítulo 4, el verso 19, el apóstol Pablo nos deja saber, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. A veces somos muy impresionados por las palabras o el mucho conocimiento que pueda tener una persona. Sin embargo, no consiste en el mero discurso político, sino en el poder que se demuestra. Número 6. Este es un reino de gloria y de esplendor. En el Salmo 145, en el verso 10, dice la palabra, te alaben, oh Yahweh, todas tus obras
y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Así que este es un reino de gloria y de gran esplendor. Número 7. Este es un reino de vida y no de muerte. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 17 nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yahoshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, debido a que es un reino de vida, a través de nuestro Mesías es que nosotros recibimos la vida, porque allí en este reino no reina el pecado. Esto lo vemos corroborado en la siguiente cualidad, donde nos dice que este es un reino de gracia y misericordia. Porque en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado estaba reinando, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Yahoshua HaMashiach, nuestro Adón. Entonces esto es un reino de gracia y misericordia. Por último tenemos que este reino es un misterio, o sea, es algo recóndito, está escondido y por lo tanto no se puede comprender con una mentalidad carnal o terrenal. Ha de ser discernido solo a través del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Muchos, incluso eruditos, tratan de explicar el reino, pero tratan de explicarlo con palabras, no en el Ruach. Pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y recordemos que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. En Lucas 8:8 se nos dice, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre Yahoshua decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El reino de los cielos es un reino perfecto, es un reino de libertad, es un reino de orden, es un reino de pureza, de santidad y de riqueza ilimitada. Este reino existe, amados hermanos, es un reino real, lo hemos recibido en nuestras vidas, pero además estamos en un periodo de preparación, porque ese reino va a ser establecido sobre el mundo actual. En Apocalipsis 11 habla acerca de la última trompeta que se tocará, y es bien interesante notar lo mucho que se habla acerca del reino en esta porción de la Escritura. Apocalipsis 11, capítulo 15, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim diciendo, te damos gracias, Adón Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Yahweh fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amados hermanos, esta es la parte profética, y hacia allá nos dirigimos. Pero por el momento los voy a dejar, y en la próxima entrega estaremos hablando acerca del Ser Supremo que rige sobre este reino de gloria y de majestad. Te invitamos para la próxima semana a esta misma hora para que te conectes y para que escuches
el reino de los cielos en Herederas del Reino. No te lo pierdas. Shalom, shalom.